soy Francisco Panero, cronista de Judiciales, y este 2019 ha sido el año en que hemos adquirido un nuevo derecho y una nueva figura, la del abogado del niño, niña o adolescentes. Y para eso estamos con la doctora Vanina Lamberti. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La primera abogada del niño en la provincia de Córdoba, reconocida en un proceso judicial, y autora o colaboradora de la ley, el primer proyecto de la ley del abogado del niño que se sancionó este año. Sí, así es. Nosotros trabajamos en impulsar y en poner en agenda el tema para que sea tratado legislativamente en el primer proyecto que presentó el legislador Martín Fresneda. Primero que nada quiero preguntarte cómo te proyectas vos o cómo imaginas que va a ser dentro de 10 años, en 2030, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estamos planteados con vistas a ese horizonte? Bueno, yo creo que la Convención ya va a cumplir 30 años. Creo que se ha avanzado mucho en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, se ha avanzado mucho en su reconocimiento y en su efectividad también. Y creo que de cara a 10 años, el mayor desafío que tenemos es trabajar para que las instituciones, en el sentido amplio de la palabra, sean lo más democráticas posible, sean democráticas, efectivamente, esencialmente democráticas. Eso implica la democracia, garantizar la participación de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Entonces, necesariamente es garantizar que los niños, niñas y adolescentes participen en las decisiones, participen en la elaboración de las leyes, por ejemplo, tengan una participación real en esta vida, en sociedad, en esta sociedad moderna. Tengan voz en la justicia también. Tengan voz, sean protagonistas de sus vidas, de sus decisiones, no sean los responsables del destino de sus vidas exclusivos, no sean los únicos responsables, porque en eso los adultos nos tenemos que correr el cuerpo a la responsabilidad y a las obligaciones que tenemos como tales, al rol que nos toca jugar, pero sí acompañar y asegurar que en todo lo que implica, en todos los asuntos que los involucran, ellos puedan participar y su opinión se tome en cuenta. Y además, si pretendemos una justicia inclusiva, que no se piense tanto en los adultos y también se piense en los menores o en los niños. Sí, absolutamente. Yo creo que todas las instituciones están estructuradas de una manera adultocéntrica. Entonces, en tanto el adulto sea el centro de la institución, el centro de la organización, difícilmente puede habilitar la palabra, la voz de niños, niñas y adolescentes que tienen otra forma de mirar, otra forma de pensar, otra forma de encarar las cuestiones en donde están involucrados. Entonces, tenemos que dejar de hablar con un lenguaje tan sofisticado, dejar de hablar en términos que no son comprensibles, ni siquiera a veces para otros adultos, mucho menos para un ciudadano menor de edad. Entonces, en la medida en que nosotros logremos reforzar nuestra tarea para garantizar el acceso, vamos a lograr que haya instituciones más democráticas, vamos a lograr que la justicia sea más real y sea más cercana. Porque hoy tenemos una justicia que ha ganado en términos de accesibilidad, pero no obstante sigue siendo lejana para niños, niñas y adolescentes. Sigue siendo como una entidad medio inalcanzable, medio inentendible. Hablamos con términos litis, ut supra, vista, traslado. Son términos que los niños realmente no comprenden, ni siquiera un adulto cuando yo le tengo que explicar cosas. Entonces, hace falta que el lenguaje, sin perder ese rigor técnico, sea sencillo. Y corres un poco del paradigma del hombre, varón, adulto y todo lo demás, ¿no? Exactamente. ¿Cómo aprecias que se ha enmarcado esta ley? ¿En qué contexto viene dentro de los derechos que se han logrado en los últimos años en la Argentina? Bueno, esta ley parte de la demanda de distintas organizaciones sociales. Era un reclamo de garantizar acceso y garantizar ejercicios efectivos para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa? Ellos son reconocidos como titulares de derechos. Ahora, tener un derecho y no poder ejercerlo de un modo que sea estratégico, de un modo que sea eficaz, de un modo que sea útil, es como una paradoja, es una paradoja. Si soy el titular del derecho, pero no lo puedo ejercer de un modo efectivo, de un modo estratégico, no tiene sentido la titularidad por sí misma. Entonces, que los niños puedan contar con alguien que los asesore,
con alguien que defienda exclusivamente sus intereses, sus deseos, sus pretensiones, que haga ingresar su voz a determinados ámbitos, pero que lo haga ingresar de un modo que sea estratégico, necesariamente hace ganar un lugar de mayor importancia, de mayor protagonismo, y en definitiva lo ayuda a pelear en condiciones de igualdad, mejora las posiciones en un determinado proceso. Mejora las posiciones. Sino también ahí hay desequilibrio, como en la cuestión femenina y masculina, que siempre hay desequilibrio. Exactamente, exactamente. Siempre están en una condición de inferioridad. Entonces, ir mejorando las posiciones para que la pelea se dé en condiciones, la pelea, la lucha, el reconocimiento, no necesariamente estamos hablando de cuestiones litigiosas. Muchas veces es un asesoramiento para saber dónde están parados y cuál es la mejor decisión a tomar. Y bueno, eso también nos involucra a nosotros como profesionales. Quizás sea oportuno repasar el caso particular que mencionamos al comienzo. Vos fuiste la primera abogada del niño reconocida, o de una niña, digámoslo así, sí, reconocida en un proceso judicial penal. Por una violación a la integridad sexual. Sí. Y esta chica, que ya cuando vos pudiste atenderla ya era adolescente, sí, entre los 9 y los 12 años sufría abusos de su padrastro. Sí. Lo importante fue que vos pudiste darle la voz que ella no podía tener, ni siquiera con todo el asesoramiento. Exactamente, la diferencia es que ella participaba del proceso como víctima, participaba del proceso como testigo, era el sujeto de una medida excepcional, estas que se toman en el ámbito administrativo para sacarlos del lugar en donde están siendo vulnerados sus derechos, pero no participaba de manera protagónica en la lucha por la justicia, que era su anclaje a la vida y era lo que la mantenía viva. Entonces, la justicia en esos términos es sumamente reparadora cuando logran pelear y luchar por aquellos que realmente le ha dado sentido. Reparar ese daño implicaba tener esa justicia. ¿Y cómo pudo continuar ella después de eso, no? De una mejor manera. Sí, yo creo que desde el momento en que ella se sintió escuchada, sintió que tenía un espacio, pero que la ponían en otro lugar, la miraban de otro lugar, porque dejaba de ser la víctima, dejaba de ser solo testigo de un hecho tan nefasto, empezaba a protagonizar esto en términos de derechos, del reconocimiento efectivo de sus derechos. Entonces, claramente eso para su vida fue reivindicatorio. Lo bueno es que vos encontraste la forma de hacer escuchar su voz a través de una carta, que ella no se animaba a decirlo, cuando llegaba a los juzgados no podía decir lo que decía en privado. Sí. Entonces, en plena audiencia ella pudo leer una carta de todo lo que le había pasado y bueno, se escuchó, ¿no? El otro día repasaba, porque yo tengo grabados los audios de esa última audiencia cuando se lee la sentencia, y hay un momento en el que, nosotros con la fiscal habíamos pedido una determinada pena y la vocal termina resolviendo por una pena mayor. Y yo creo que lo que fue determinante para el incremento de esta pena, para que se ordenara la inmediata detención en términos de prisión preventiva, sí, fue la voz de ella puesta ahí en palabras que se hizo oír, y esta carta fue muy movilizante, emocionó a todos, porque todo lo que ella decía yo muchas veces lo podía transmitir técnicamente, pero yo me daba cuenta que no era lo mismo, porque escucharla a ella con su pasión, con sus ganas, con su dolor, era completamente distinto. Entonces apareció esta herramienta de la carta, porque ella me decía que cuando entraba a los tribunales se quedaba sin voz. Y yo digo, era lógico, porque venía sufriendo años de intervención y de tener que hablar y de contar. Entonces dije, bueno, escribilo porque me parece que esa puede ser una forma, y escribilo exactamente como me lo decís. Claro. Y antes de entrar a la audiencia de los alegatos, yo dije, déjamela leer porque quizás haya algo que tenga que revisar, que modificar. Fue tan emocionante cuando yo la leí que dije, acá no hay nada que yo tenga que agregar, porque lo seguía pensando desde un lugar adulto. Pero qué bueno que vos decías recién lo de la estrategia. Vos encontraste la estrategia, que alguien la pueda representar en eso, en un litigio, es importantísimo. Sí, porque tener como la posibilidad de pensarlo estratégicamente implica que la formación del abogado o de la abogada tiene que ser mucho más amplia que desde lo jurídico. Para trabajar con niños, con niñas o con adolescentes necesariamente tenemos que tener una formación mucho más integral e interdisciplinaria. Y qué importante la participación de otras dos mujeres, la fiscal Adriana Abad y la jueza la doctora Ana María Lucero Afredi, que permitió que ingrese la abogada de la niña. Además que fueron dos mujeres que
claves porque trabajaban desde la perspectiva de género, trabajaban desde la perspectiva de los derechos del niño, entonces eso hizo que la recepción que ella tuvo en ese ámbito judicial fue completamente distinto a todo lo que venía ella viviendo. Vanina, muchísimas gracias por acompañarnos en un tema tan importante. Bueno, muchas gracias por la invitación.